Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy. Hoy tenemos con nosotros un conjunto de profesionales que nos van a hablar no solo de eso, pero principalmente de Demexco, una feria, un evento en Colonia, en Alemania, sobre marketing digital, que es quizá lo más potente en Europa al respecto de estos temas. Y para ello, sin más dilación, tenemos con nosotros a María Ramiro de Huawei Ads. Bienvenida. Buenos días. Es la directora de Huawei Ads en Europa. España. En Europa. Muchas gracias por estar con nosotros. María, tenemos a Alberto González, director de operaciones y data de WIMAS. Bienvenido, Alberto. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Javier Mendizábal, director general de Masarius. Buenos días. Buenos días, Y Juan Manuel, a gracias. Carlos Díaz, director general de Skiller Buenos días, Academy. Juanma. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, una pregunta general o genérica para todos es cómo habéis visto Demexco y no sé si nos podéis contar de lo que más os haya llamado la atención, alguna tendencia de esta edición 2022. María. Pues la verdad es que lo primero, un lujo volver a los eventos físicos, volver a encontrarte con los colegas de la industria. Yo creo que eso es fundamental a la hora de hacer cualquier acuerdo, cualquier negocio. Siempre lo mejor es verte cara a cara, ¿no? Entonces, eso lo primero. Y luego, lo comentaban los chicos antes esta mañana, para mí ha sido un boom en cuanto a la parte de plataformas tecnológicas, ¿no? La parte más tecnológica, el componente más tecnológico de la publicidad, que yo creo que es claramente una tendencia. Creo que eso se ha visto muy reflejado en el evento de este año y creo que es muy positivo también. Javier, ¿qué nos puedes comentar de tu experiencia, primera experiencia además, me comentabas, Sí, en Demexco? Para mí ha sido el primer Demexco, sorprendentemente grande. O sea, yo siempre venía de parte de cliente y venía de automoción, donde los salones son enormes, pero me ha parecido una cantidad de marcas y, como decía María, de plataformas tecnológicas increíble que nunca había visto. Un movimiento de personas y de gente muchísimo, o sea, brutal. Decían que incluso había bajado. Yo no sé en otros años cómo se podía tener tantas reuniones, tener tanta gente metida en los salones. Bueno, a mí sinceramente me ha sorprendido el movimiento del mercado digital y de verdad es súper potente, o sea, la feria en Colonia. Alberto, desde tu punto de vista, también primera vez en Demexco. Sí, también ha sido la primera vez. También me comentaron eso mismo, ¿no? Que otros años quizás había mucho más participación, mucha más gente, pero aún así yo lo he encontrado una gran oportunidad para poder hacer networking con todas esas empresas con las que habitualmente ya hablas o con las que quieres tener un contacto, ¿no? Y aprovechas esa oportunidad para verlas a todas allí y lo arreglas en un solo día. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el sentido del e-commerce, ¿no? En la parte de e-commerce sí que vi mucha actividad en medios de pago, algo que otros años, por ejemplo, en general no se veía tanto en negocio, ¿no? Pero sin embargo había mucha proliferación de medios de pago nuevos, tarjetas, créditos rápidos, pagos en tres plazos. Carlos. Pues bueno, yo presencialmente no he estado, pero lo he seguido bien de cerca y yo destacaría las ganas que había de un evento como este, ¿no? Un evento donde van pues tanto plataformas, donde van tanto anunciantes, donde van tecnológicas y sobre todo parto de la base de que el último Demexco se hizo en 2019, ¿no? Entonces yo creo que había muchas ganas de vernos en persona. Y bueno, destacaría pues, los temas candentes como puede ser Connected TV, como puede ser el tema de la addressability, como puede ser el tema del Digital Out of Home, y bueno, creo que ahí tenemos retahíla para hablar. Bueno, luego nos centraremos en esto, pero antes, María, ya que tuviste una conferencia en Demexco y además Huawei era patrocinadora del evento, cuéntanos qué es Huawei Ads y si es digamos una plataforma, un modelo de publicidad programática más. La verdad es que es curioso porque bueno, todo el mundo conoce a Huawei, me imagino, ¿no? Por la parte más de la tecnología que vendemos a empresas, ¿no? Para toda la parte de conectividad y de hecho ese es un componente muy importante porque nos hace tener justamente eso, ¿no? La conectividad, el 5G, pero luego además nos hace tener los dispositivos, el hardware.
Sobre eso, nosotros lo que hacemos es construir pues, todas las capas on top, ¿no? El software y los servicios digitales. Entonces, al final del día, Huawei Ads vino como una solución muy natural para poder tocar a todos los usuarios gracias a esta first party data que tenemos, porque tenemos el acceso a los usuarios, y poder hacer pues, un modelo de publicidad quizá un poco más mirando a futuro distinto, porque es cierto que ahora mismo es una plataforma mobile de publicidad programática, como comentabas, pero lo que hacemos es recabar toda la información de todo el portfolio de devices. O sea, sabemos que hoy los usuarios no llevan solo el smartphone, sabemos que los dispositivos conectados es algo que está creciendo muchísimo y lo que es más importante, los datos que se intercambian los dispositivos conectados es lo que está creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces eso a nosotros nos llevaba a la pregunta de, vale, ¿y cómo va a ser la publicidad del futuro en ese ecosistema de dispositivos conectados, más allá del smartphone o de la tablet o de la televisión, que quizás es donde estamos más acostumbrados a ver la publicidad, ¿no? ¿Cómo va a ser en el Watch, por ejemplo, ¿no? Huawei, que tiene su Huawei Watch, ahora vamos por el 3, ¿va a haber algún formato publicitario, por supuesto, user-friendly y valorando como primera instancia la experiencia de usuario que sea pertinente, que sea provechoso para las marcas? En eso estamos, ¿no? Estamos recabando toda la información ya en nuestro Data Management Platform, hacemos delivery de publicidad en smartphone ya teniendo en cuenta todos esos insights, pero sobre todo estamos investigando cómo será eso a futuro, ¿no? En los coches, en esas pantallitas que van a tener, ¿va a haber publicidad ahí? En las casas, todo lo que se conocen como smart spaces, ¿no? Claro, yo ahí sí que destacaría una cosa que me parece interesante de lo que comentas, es la gran oportunidad para las marcas, ¿no? de crear conversaciones con sus potenciales clientes y potenciar sobre todo ese engagement, como tú dices, de poder tener un punto de impacto en el coche, un punto de impacto a través del reloj. Entonces creo que es un tema bastante interesante. Continuando con el tema de programática, me gustaría que nos comentaseis lo que habéis visto a ese respecto en Demexco, porque al final se habla mucho de la programática. Se supone que va a venir un momento en el que se va a complicar con el tema de desaparición de cookies, pero concretamente en esta edición de Demexco, ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis visto como tendencia, Javier? Bueno, yo manteniendo los objetivos de la programática, el incremento de la eficacia y de la mejora de los tiempos o de los tiempos de los equipos, lo que he visto es nuevas adopciones de medios que no estaban utilizando programática y que ahora se lo están planteando completamente. Creo que ha sido Alberto quien ha dicho, o Carlos quien ha dicho la parte de televisión conectada y la parte de Digital Out of Home. O sea, claramente la programática está creciendo y está creciendo no solo en los segmentos habituales, sino ya está habiendo otras plataformas que la están adoptando claramente. Alberto. Pues bueno, yo he visto sobre todo lo que son pequeñas pizcas tecnológicas, ¿no? Pequeñas muestras tecnológicas de diferentes aspectos programáticos, ¿no? Porque si bien había SSPs, había DSPs, había también algo de addressability, pero sobre todo he visto mucho aporte tecnológico a nivel de empresas que se dedican, por ejemplo, a todo el tema de brand safety, de seguridad, antifraude, y que son elementos que también ayudan un poco a mantener el mundo programático limpio y transparente, ¿no? Que es un poco el objetivo. También había diversas compañías que, por ejemplo, ofertaban toda la parte de data, bueno, en general creo que hay diferentes puntos tecnológicos a ver y que hemos podido observar en el Demexco y bastante interesantes. Carlos, no sé si quieres añadir algo más. Yo aquí destacaría que este año la inversión digital ha superado los 4.000 millones de euros, ¿no? Según el estudio de la IAB. Entonces está claro que potencial tenemos y que van a surgir muchas más tendencias. Yo destacaría sobre todo también la progresión del audio digital. Creo que está creciendo bastante también en inversión y, bueno, como ha comentado Javier, el tema de Digital Out of Home y de encontrar esos puntos de impacto en diferentes tipos de inventario, ¿no? con el usuario para construir una historia con él. Bueno, otro de los aspectos que más de moda están en todo este mundo digital, en la digitalización de las compañías y de sus procesos también y de su contacto con los usuarios o clientes, es el blockchain. ¿Qué podemos destacar
de esta tecnología que se haya presentado o no sé si habéis asistido a alguna de las conferencias de Demexco en las que se ha hablado de blockchain. A mí ya me hubiera gustado, yo creo que... La persona dedicada es Alberto, que eres el especialista en este caso. Yo a nivel de conferencia no pude asistir a ninguna, pero sí que es cierto que blockchain al final no deja de ser una herramienta, ¿no? una tecnología que es capaz de clarificar y de asegurar que ciertas transacciones son veraces, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, a nivel de publicidad surge un ámbito de aplicación que quizás no se había visto anteriormente y creo que precisamente hay un embrión que están haciendo. Nosotros, por ejemplo, en WIMA ya hemos hecho alguna prueba con blockchain y un poco la idea es que podamos de alguna forma garantizar que todo el tráfico, desde que se genera una impresión en el ad server del anunciante hasta que llega a mostrarse en la página del usuario, es un proceso limpio y estanco, ¿no? Y que puedas en cualquier momento consultar esa impresión por dónde ha pasado. Creo que eso limpia el sistema, le da mucha más seguridad y creo que es beneficioso para todos. Sí, sería... María, no sé si quieres comentar algo al respecto. Yo un poco al hilo de lo que comentas ahora y lo que comentabas antes, yo creo que una de las obsesiones que se ha visto en Dimesco y que creo que está en la mayoría de la industria es cómo obtener tráfico cualitativo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los anunciantes y las agencias están buscando. Es cierto que hay un montón de plataformas que te pueden ofrecer tráfico, pero ¿cómo hacemos para ver que ese tráfico es cualitativo? Luego ya convierta o no, ojalá convierta, pero sobre todo que sea de calidad, ¿no? Y es verdad que por un lado la tecnología blockchain a mí me parece que va a ser clave y hay muchos anunciantes en sí que lo están utilizando. Ojalá se adopte también en las plataformas tecnológicas, cierto es. Y luego toda la parte que comentabas de brand safety, ¿no? Nosotros en Huawei Ads, por ejemplo, nos beneficiamos de tener el hardware y de tener un sistema propio, digamos, de antifraude y de seguridad propio del dispositivo y luego en la parte de software y en la parte de la plataforma, pero no está de menos, digamos, echar mano de esos partners que estaban allí en Dimesco, como por ejemplo Integral Ad Science, que son una empresa súper potente, súper grande, con sede en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros acabamos de firmar el contrato con ellos para integrar su software, ¿no? Me parece súper importante todo esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido, porque al final vas a dar la fiabilidad a quien ha de comprarte tu solución y invertir ahí, ¿no? Y esa es la manera. Yo destacaría eso, sobre todo, la transparencia que va a aportar al ecosistema y poder, como ha dicho él, ver toda la trazabilidad de todo el recorrido, ¿no? El otro día, por ejemplo, estuve en un evento de la IA y Nielsen y venía un poco a colación de lo que decía María. O sea, es importante no solo cómo empieza la campaña y cómo termina, ¿no? El marketing de resultados, sino todo el recorrido que he hecho. Ver a qué audiencias he estado impactando, ver pues bueno, todo el recorrido y fijarnos más en el viaje y no solo en los resultados. Hablando de los datos, porque al final estamos hablando de campañas y de tecnologías, pero todo gira en torno a algo tan sencillo como el dato de los usuarios, sea agregado y sea anónimo, o sea cualificado, como de alguna manera comentabas, María, pero al final, ¿cómo está evolucionando este tratamiento de los datos? Y sobre todo, a mí me gusta preguntar siempre, ¿quién es el responsable? Porque por lo que estáis comentando aquí y en otros programas ha surgido este tema también, cada vez más las compañías no son monolíticas en cuanto al tratamiento de los datos, se ayudan, digamos, de empresas externas que por tecnología o por conocimiento, por expertise, al final apoyan al tratamiento de esos datos y me temo que muchas veces el usuario, el consumidor por lo menos, no sabe dónde están sus datos y quién es el responsable de ellos. María. Sí, yo creo que ahí lo más importante es hacer un llamamiento a todo el mundo a que sepa que el único propietario y responsable de sus datos es el usuario. Eso es lo que le tiene que quedar claro a todo el mundo, ¿no? Y que tiene el poder, el derecho y las herramientas a acceder a ello y a dar o no dar, modificar, limpiar historial. Lo que quiera hacer con sus datos debería de poder hacerlo de una manera clara y sencilla. Eso es
en la línea en la que se está trabajando ahora mismo, ¿no? Debería de poderlo hacerlo de una manera clara y sencilla, y estas dos palabras, clara y sencilla, es lo más importante, porque de hecho lo que es cierto que venía pasando es que cuando uno quería pues, limpiar unas cookies en la web, es que resultaba prácticamente tarea imposible, es que uno no sabía dónde ir a hacerlo, ¿no? Nosotros en Huawei Ads, por ejemplo, obtenemos los datos del usuario gracias a que, de nuevo, tenemos los dispositivos y los dispositivos tienen una cosita que se llama Device Identifier, un numerito, que identifica cada dispositivo, ¿no? Cada dispositivo, que no cada usuario. Porque cierto es que en una tablet pues puede haber 3 niños, por ejemplo, viéndolo, o 2 adultos usándolo a la vez, la mujer y el padre, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Pero al final, en los settings del teléfono tiene que estar accesible de una manera muy sencilla, que el usuario pueda poner eso available or not, poder quitar o poner incluso categorías, poder ver, oye, ¿qué se me está traqueando? ¿Cómo estoy yo configurado? ¿Qué es lo que están viendo de mí? Eso en Huawei tú puedes verlo claramente. Tienes toda una parte en los settings donde te da una granularidad de esta información tremenda, ¿no? Y de un plumazo la puedes quitar si quieres. Eso es lo importante, ¿no? Ojalá los usuarios se sientan lo más a gusto posible como para ser capaces de dar un poco de esa información porque les va a beneficiar, porque van a obtener una publicidad mucho más relevante para ellos, personalizada, y por tanto le va a poder ofrecer productos o servicios que a lo mejor no descubrirían por sí mismos, gracias a que están recibiendo eso personalizado, ¿no? Entonces también yo creo que nosotros tenemos un poco la labor de educar en ese sentido. La publicidad no ha de desaparecer. Lo que pasa es que tenemos que hacer una mejor publicidad, más pertinente, más personalizada y más respetuosa. Eso es un poco, yo creo que en la línea en lo que se está trabajando, pero creo que es un poco labor de todos y el abocar por esto, ¿no? Alberto, desde el punto de vista de los publishers, por tu experiencia con los publishers, ¿cómo se está gestionando esto y qué veremos a futuro? ¿O qué tendencia deberíamos ver en este tratamiento de los datos? Está claro que los datos y el usuario, o sea, que el usuario es el vértice, ¿no?, de una pirámide en la cual él es el centro de todo, ¿no? y como tal hay que cuidarle. Entonces, uno de los temas más importantes en este punto es que hay un claro movimiento de los publishers. Nosotros estamos más centrados en el mundo del periódico digital, ¿no? Pero hay un cierto movimiento al usuario registrado, ¿no? Pedirle al usuario que, lógicamente, confíe en el medio, porque es un medio de confianza, para registrarse como usuario y de tal forma poder gestionar cómodamente la información sobre los consentimientos que otorga. Entonces, ese es el claro movimiento ahora mismo, aparte de paywall, etcétera, etcétera. Sin embargo, cierto es que en España todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? El usuario no está acostumbrado todavía a pagar por leer noticias, cuando sí ahora mismo ya está acostumbrado a pagar por escuchar música, ¿no? Entonces, falta ahí un gap, un puente que tenemos que cruzar y que yo estoy seguro y que lo están haciendo, que los editores están presionando para poderlo cambiar. Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho ellos. Desde el punto de vista de los publishers, esa es la tendencia, es decir, a poder conseguir datos de los publishers, pero siempre que el publisher haya dado su consentimiento y que haya dado él mismo, se haya logueado, se haya registrado. Toda la parte addressability va también en ese camino, o sea, quiero decir, de usuario logueado. Y yo creo que esa es la forma. Ahora hay que cambiar o sea, hay que un usuario tiene que aprender a que tiene que pagar por esos contenidos, ¿no? Que eso es lo difícil ahora. Es decir, cambiar formas, cambiar lo que estaba acostumbrado a alguien no es nada sencillo y eso va a llevar su tiempo, yo creo. Sobre todo pasar de gratis a de pago. Eso es evidente. Es que Alberto hablaba de pagar por la música, pero es que o sea, estábamos acostumbrados a pagar por el periódico, pero cuando pasamos a digital es como, oye, esto ya lo tengo aquí en mi teléfono, ¿por qué voy a tener que pagar por él? ¿Sabes? Eso es mucho más complicado. Desde mi punto de vista. La calidad de los contenidos y la cualificación también de la relación de los medios con los usuarios, con el consumidor, yo creo que va a ser la clave, ¿no? Al final. Cambiando un poquito de tema, porque hay algo que está también en el aire, pero no acaba de llegar, que es el famoso metaverso. Sí. Y al final nos quieren
meter en el metaverso, porque es verdad que tiene muchas posibilidades, pero hablando desde el punto de vista del marketing digital, del sector del marketing y la publicidad, personalmente creo que sigue estando muy en mantillas esto y que le queda mucho recorrido. No sé qué habéis visto en Demexco a este respecto y qué nos podéis contar. Alberto. Para mí, yo creo que es algo realmente innovador. O sea, ciertamente se ve en Demexco y se ve que, bueno, realmente es una aplicación de un sistema para visualizar en realidad aumentada cosas que no son tangibles, ¿no? Entonces, hay muchas marcas que están interesadas, es algo innovador y es algo que todo el mundo quiere descubrir, ¿no? Quiere descubrirlo, pero de alguna forma todavía falta mucho para llegar a una extensión a un mayor número de usuarios y que sea algo realmente aceptado a nivel de usuarios y que tenga audiencias suficientes. Pero sí que mejora, por ejemplo, la experiencia en la relación de usuarios con las marcas, ¿no? A la hora de poder, por ejemplo, tener experiencias de probarse ropa o descubrir conceptos de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se le van descubriendo aplicaciones útiles, pero que todavía falta por estallar, ¿no? No sé si queréis comentar algo más al respecto o pasamos al último tema porque nos queda muy poquito tiempo de programa, el branded content, algo que también ha explosionado en los últimos 2 años como herramienta de marketing también y que en el mundo digital además tiene una aplicación muy rápida. ¿Cómo lo estáis viendo, Javier? Bueno, yo te puedo decir que me parece curioso que haya explosionado. Yo el branded content cuando era cliente lo vi desde el 2009 o 2008, ya se estaba haciendo branded content. Lo que lleva yo creo que es un proceso de aprendizaje y ahora mismo o sea, quiero decir, cuando se dice ha explosionado es que mucha gente está enfocándose en el branded content, pero creo que aquí hay un challenge, hay un reto increíble de las agencias, de los creativos y de todo el mundo para de verdad darle al usuario lo que está buscando. Antes se hacía un branded content más de andar por casa y ahora de verdad el usuario está demandando esto y hay que hacerlo muy ad hoc del usuario. Yo aquí me gusta un término que es el brandformance, ¿no? Que no deja de ser otra cosa que branding más performance. Está claro que como anunciantes no podemos poner todos los huevos en la misma cesta y que realmente generar notoriedad de marca y generar ese engagement está en la tapa alta del funnel. María. Fíjate que además yo creo que hay vías todavía para innovar, ¿no? Como tú decías, así como tú, digamos, ves el branded content, nosotros lo aplicamos en nuestra propia store de aplicaciones, que es AppGallery. Sabemos que es muy difícil competir en el mundo stores de aplicaciones. Estamos justamente haciendo branded content, estamos dando visibilidad a aplicaciones que pueden, digamos, escribir, contar sus historias en un pequeño espacio en esa store, donde quizá potencia mucho más ese discovery para los usuarios, ¿no? Una tienda de aplicaciones solía ser, como yo digo, un mar de aplicaciones donde uno va, busca y encuentra, ¿no? En AppGallery lo que estamos intentando hacer es beneficiarnos de ese branded content para descubrírselo al usuario, ¿no? Bueno, pues pequeñas aplicaciones que yo creo que en este evento sí que se han visto también. Bueno, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero porque se nos ha acabado el tiempo. Despedimos ya a María Ramiro, directora para Europa de Huawei Ads, a Alberto González, director de Operaciones y Data de WiMax, Javier Mendizábal, director general de Masarius, y a Carlos Díaz, director general de Skiller Academy. A todos ustedes les espero el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy.